Hoy les voy a hablar de Pokémon, cómo se parece a nuestro sistema educativo y cómo si aprendemos de este videojuego podemos mejorar mucho nuestra enseñanza. Venga. Quienes sean frikis como yo y hayan jugado juegos de rol, saben que siempre se nos presentan diferentes personajes con diferentes funciones. Por ejemplo, el juego de rol más clásico, Calabozos y Dragones. En este juego se nos presentan diferentes tipos de personajes. Tenemos al mago, al guerrero, al paladín, etc. Cada personaje tiene una función. Por ejemplo, si quieres robar algo, lo más seguro es que debas elegir a un pícaro. El pícaro se puede mover con sigilo y puede robar cualquier cosa. Si quieres luchar contra alguien cuerpo a cuerpo que es muy poderoso, probablemente te sirva elegir a un guerrero, pero si lo que tienes es una horda de atacantes, a lo mejor con un hechicero te iría mejor para mantenerlos a raya, ya sabes, mandarles una ola de fuego o a lo mejor un rayo para detenerlos. Pokémon es un juego RPG, es decir que es de rol, pero para videojuegos. Eso quiere decir que también cada personaje o cada monstruo tiene su función. Bueno, pues también nosotros tenemos nuestras propias funciones. Y vamos al ejemplo concreto de Pokémon, porque los personajes son más complejos de lo que parecen y me sirven muy bien para hablar de este tema. Empecemos con los tipos. Los Pokémon tienen diferentes tipos de acuerdo a algún elemento de la naturaleza o algún mito. Por ejemplo, tenemos el tipo fuego, el tipo hielo, el tipo hada, el tipo eléctrico, el tipo acero, etc. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la educación? Bueno, pues con algo que se llama inteligencias múltiples. La teoría de la inteligencia múltiple fue planteada por un psicólogo estadounidense llamado Howard Gardner. ¿Qué establece la teoría de la inteligencia múltiple? Bueno, pues que todos nosotros tenemos diferentes formas de manifestar nuestra inteligencia y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Existen diferentes tipos de inteligencias. La corporal, la interpersonal, la lingüística, la lógica matemática, la naturalista, la interpersonal, la visual espacial y la musical. Al igual que en Pokémon existen diferentes tipos, ya los mencioné algunos, el fuego, el hielo, etc. Cuando tú juegas Pokémon, dependiendo de qué quieres que haga cada monstruo, puedes elegir su tipo. Por ejemplo, si quieres un monstruo defensivo, lo ideal sería elegir un Pokémon tipo normal. Si quieres un Pokémon más agresivo o que ataque de frente, puedes elegir un Pokémon tipo peleador. O si quieres a lo mejor un Pokémon que aproveche sus habilidades elementales, a lo mejor podrías elegir un Pokémon tipo fuego o tipo hielo. Podríamos decir entonces que nuestra inteligencia es nuestro tipo. Es decir, que si nosotros somos lógico-matemáticos, por ejemplo, a lo mejor podríamos resolver un problema de matemáticas más fácil que alguien que tiene una inteligencia musical. Sin embargo, a lo mejor esta persona que tiene la inteligencia musical puede interpretar mejor un instrumento que alguien que tiene una inteligencia lógico-matemática. Pero ahí no termina la cosa, sino que hay más variables tanto en el mundo Pokémon como en nuestro mundo. Y eso es el modo de aprendizaje. ¿Qué es el modo de aprendizaje? Así como nuestra inteligencia es la forma en la que reflejamos lo que hemos aprendido y cómo lo vamos aprendiendo, el modo de aprendizaje es cómo recibimos la información. Existen diferentes modos de aprendizaje. El visual, el auditivo, el de lectura y escritura, el kinestésico y el multimodal. A pesar de que se parecen, son elementos diferentes. Vuelvo a repetir, uno es cómo reflejamos nuestra inteligencia y el otro es cómo recibimos el aprendizaje. Bien, pues en Pokémon también existe una variante que es la naturaleza de cada Pokémon. De acuerdo a la naturaleza de cada Pokémon es que puede desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, podemos tener un Pokémon de naturaleza plácida o relajada. Estos son fuertes en defensa y se complementan muy bien con los tipo normal. Es decir, que si tú quieres un Pokémon defensivo, lo ideal sería que fuera de esta naturaleza, ya que complementa las variantes. Pero eso no es todo. Si uno juega Pokémon, va a buscar el tipo y la naturaleza que se adecue a su Pokémon de acuerdo a sus variantes. Lo ideal sería que en los seres humanos pasara lo mismo. Es decir, que si nosotros tenemos inteligencia musical, nuestro modo de aprendizaje ideal sería el auditivo.
pero no pasa así. Podríamos tener inteligencia musical, pero un modo de aprendizaje que sea más de lectura. Entonces, a lo mejor el que tiene inteligencia musical, pero tiene un aprendizaje auditivo, es de esos de los que se aprenden las canciones de forma que nada más las escucha y ya está. Sin embargo, probablemente el que tiene una inteligencia o un modo de aprendizaje de lectura, pero una inteligencia auditiva, se necesita aprender las canciones viendo las partituras. Entonces, existen estas variantes que pueden modificar nuestros modos de aprendizaje y nuestras maneras de reflejar la inteligencia. Lo que yo digo aquí es que se podría mejorar bastante el sistema educativo si hubiera algún psicólogo o algún pedagogo que pudiera identificar tanto nuestras inteligencias como nuestros modos de aprendizaje y así poderlos explotar al máximo, como explotamos un Pokémon al máximo junto con sus tipos y sus naturalezas. Entonces podemos aprender de ahí. Por ejemplo, podemos aprender que existen estos elementos que nos complementan y nos hacen crecer, que no todos aprendemos con dictados, que no todos aprendemos con clase y que no todos aprendemos escribiendo, sino que habrá quienes aprendan haciendo actividades físicas, o habrá quienes sean buenos en deportes o buenos en matemáticas o buenos en las artes. Pero esto no se queda aquí. Cuando uno juega un juego de rol, habitualmente lo pasas en equipo. Necesitas complementar un equipo para poder pasar la historia. En Pokémon se te permite llevar 6 elementos en tu equipo. Entonces, ¿qué sucede? Pongamos el ejemplo de las inteligencias y los modos de aprendizaje. Supongamos que tenemos una banda de 3 integrantes, una banda de música. 2 de esos integrantes conocen, o más bien los 3 tienen una inteligencia musical. Solo 2 tienen un modo de aprendizaje lector y uno auditivo. El que tiene el aprendizaje auditivo puede escuchar la canción que quieren tocar, pasarla a papel, los otros 2 perfeccionar las partituras y entre los 3 tocar una canción. Habrá alguien que me diga, ay, pero tú puedes pasar Pokémon con un solo Pokémon sin ningún problema. Sí, para empezar sí hay problemas, tienes que mejorar bastante a tu Pokémon y para seguir lo ideal es que formes un equipo. Eso pasaría igual en la vida real. Tienes que formar equipos viendo las habilidades, pero también las debilidades de cada uno de nosotros. Los equipos en los juegos de rol funcionan así. Si tenemos un monstruo o un personaje que sea defensivo, lo ideal probablemente es que tengamos también un personaje o un Pokémon que sea de ataque. Entonces, como seres humanos hay muchos con diferentes inteligencias y con diferentes modos de aprendizaje. Como ya dije, lo ideal sería que apareciera algún psicólogo o algún pedagogo que pueda ayudarnos a desarrollar tanto nuestras inteligencias como nuestros modos de aprendizaje. Y a partir de ahí complementar nuestra educación formando equipos en las aulas de clase. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos que exponer algo importante. El teorema de Pitágoras. Tenemos a alguien que tiene una inteligencia matemática, ¿vale? Tenemos aparte a alguien en el equipo que tiene una inteligencia musical. Tenemos a alguien que tiene una inteligencia en comunicación y tenemos a alguien que tiene una inteligencia artística. Empecemos con el que tiene una inteligencia matemática y entiende el teorema de Pitágoras. Él se lo explica a sus compañeros. El que tiene una inteligencia artística puede desarrollar dibujos para ejemplificar el teorema de Pitágoras. Posteriormente, el que tiene un sistema de comunicación desarrollado puede obtener esa información, esos dibujos y ponerlos en una presentación llamativa. Y por último, el que tiene una inteligencia musical puede desarrollar una tonada para llamar la atención de sus compañeros y a lo mejor unirlo con el tema que se está viendo. Estamos viendo diferentes inteligencias funcionando en un mismo equipo, pero eso no es todo. Estamos viendo a las mismas inteligencias aprovechando sus habilidades para entender el tema. ¿Ven? Así es como creo yo que podríamos mejorar el sistema educativo. El sistema educativo tradicional nos presenta diferentes materias y nos exige que todos seamos buenos en
esas diferentes materias. Sin embargo, la inteligencia múltiple y el modo de aprendizaje nos demuestra no solo que no todos entendemos las mismas materias, sino que aparte las entendemos de forma diferente. Ahora vamos a parar ahí el tren tantito, porque seguramente alguien me va a decir, bueno, entonces tú lo que quieres es que cada quien desarrolle su inteligencia y su modo de aprendizaje de manera individual. Pero no, lo que yo estoy planteando es que lo desarrollen en equipos y que no se les exija, por ejemplo, a la materia de español, que aprendan a fuerzas por medio de la lectura, porque a lo mejor su modo de aprendizaje es el auditivo. Entonces podemos aprovechar eso. Ahora, la otra cosa que planteo, los Pokémon tienen diferentes puntajes acomodados de acuerdo a estas habilidades que ya planteé. Entonces, así como no podemos tener estudiantes ignorantes, no hay Pokémon ignorantes. Todos tienen una base en ataque, todos tienen una base en defensa, todos tienen una base en ataques mágicos y en defensa mágica. Bueno, algo parecido debería pasar con los seres humanos. Ok, entonces habrá quien me diga, bueno, pero es que eso ya pasa, ¿sabes? O sea, ya todos tenemos una base y por eso está la primaria y la secundaria, para que tengamos una base. Pero es una base que nos obliga a entender y a desarrollar las materias desde la misma estructura. Y yo estoy diciendo que probablemente podríamos enfocarnos nada más en los primeros periodos. Aquí en México sería en la preescolar y en la primaria, para desarrollar una base de inteligencia, y a partir a lo mejor de secundaria o ya en la prepa, revisar estas inteligencias y estos modos de aprendizaje, congeniar todo esto y poder explotar en equipo nuestro trabajo. Así podernos ayudar los unos a otros, aprovechando nuestras habilidades y intentando apoyar nuestras defensas o nuestras debilidades. Y así, el que está frustrado porque no entiende matemáticas puede ser ayudado por el que entendió ya matemáticas. También, ya sé que me van a decir, aquí en México, cuando llegamos a la preparatoria, uno se especializa. Llegas al último grado de la preparatoria y vas acercándote a elegir una carrera. Entonces te vas a alguna de las áreas. Área 1, que es la de físico-matemáticas, área 2, ciencias naturales, área 3, ciencias sociales y área 4, artes y humanidades. Sin embargo, se establece el mismo problema. Cuando uno elige la especialización, en lugar de apoyarnos para poder desarrollarla, nos separan. Y uno no aprende que a lo mejor para la historia es importante también la química, y a lo mejor para el químico es importante también tener conocimientos fisiológicos. Hay quienes sí lo aprenden ya después o durante la carrera y dicen, bueno, es que para hacer una investigación de restos fósiles necesito la química. Sin embargo, en su carrera no se especializan en química, para eso necesita hablarle al químico. Y es más fácil crear esas amalgamas si las desarrollamos desde el principio y si desarrollamos nuestras inteligencias desde el principio y nuestros modos de aprendizaje. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo fui profesor, tuve un alumno que era muy inteligente, muy brillante. Sin embargo, las artes visuales le costaban trabajo. Probablemente no tenía una inteligencia en las artes. ¿Qué pasó? Tuvimos un concurso de carteles y él de plano no daba ni una. Sin embargo, era aplicado en las clases de artes. Tenían que aprender bases como por ejemplo colores primarios, colores secundarios, la utilización de la acuarela, el degradado, etc. Y el chico sabía la teoría porque era evidente que estudiaba y que se esforzaba, pero al momento de llevarlo a la práctica le costaba el trabajo, no porque no supiera, sino porque probablemente no tenía desarrollada esa inteligencia. Sin embargo, la directora, desde este método tradicionalista, quería que a fuerzas dibujara de una manera espectacular. Se llamaron a sus padres y el niño se llevó el trabajo a su casa, lo intentó hacer, lo hizo en la escuela, yo lo ayudé y de plano no daba una. Hasta que llegó un viernes, el chico no fue, pero sus padres llevaron el trabajo y era extraordinario. Y yo pensé, claro, era nada más cuestión de pedirle que se esforzara. El trabajo fue tan bueno que fue finalista en el concurso de carteles. Y cuando lo felicité por ser de los finalistas, me dijo que la verdad él no había hecho el dibujo, que se desesperó,
que lo dejó, prefería reprobar la materia por la frustración y su madre lo apoyó y me entregó un dibujo que ya había hecho. El chico de plano nunca dio una en artes visuales, sin embargo se continuó esforzando. Por otra parte, era muy listo en matemáticas, probablemente tenía inteligencia matemática desarrollada y era el mejor de la clase en matemáticas. Entonces a partir de ahí yo podría decir que no era tonto, porque podría entender las matemáticas, simplemente tenía inteligencias diferentes. ¿Y qué hacía? Bueno, tenía una compañera que ella sí era muy buena en artes visuales, seguramente tenía esa inteligencia desarrollada. Entonces, en la clase de matemáticas, él apoyaba a ella y en la clase de artes visuales, ella lo apoyaba a él. Y así es como se apoyaron desde sus fortalezas. Si eso lo lleváramos siempre al ámbito educativo, podría funcionar. Entonces, para terminar, así como en Pokémon tenemos que formar el equipo ideal para poder terminar la aventura, lo mismo debería de pasar en la educación. Deberíamos de armar los equipos ideales para poder desarrollar mejor el aprendizaje de todos los alumnos. Que los equipos no sean como estos clásicos equipos de que nada más se arman los amigos y ya nada más hay uno que hace todo el trabajo y los demás echando la flojera, sino que mediante esta propuesta que hago de que se entiendan las inteligencias y los modos de aprendizaje de cada uno, se puedan armar equipos que se complementen y en los que todos trabajen y todos tengan algo que aportar. Y así poder mejorar el sistema educativo basados en Pokémon.